Magín, sí sabe, sabe más que nosotros. Ese sabe de eso. Sabe de eso. Magín, sí, señor. Analízanos la cuestión de lo que entiende que son los aspectos más importantes de este presupuesto complementario. Y de paso, si tú compartes lo que se quería hacer o no lo compartes. Exacto. Y si piensa que se va a hacer algo con lo que se allantó que se va a hacer. Mi madre, ¿te parece? Bueno, buenos días, saludos a todos. Días, doña Consuelo, Eury, Julio, Pedro. Buenos días, hermano. Y Virgilio. Gracias. Evidentemente el tema que está en la palestra es el presupuesto. Yo creo que siempre noticia, en realidad debería ser un proceso normal. La principal razón es que ha cambiado mucho la economía con respecto a lo que se pensaba en octubre o noviembre del año pasado, cuando se hizo el presupuesto. El PIB, por ejemplo, en dólares, se estimó en el presupuesto en 100,000 millones de dólares. Ahora se estima que va a terminar el año en 112,000 millones de dólares. Hay más inflación de la que se esperaba. Se esperaba una depreciación del tipo de cambio que estuviera en promedio durante este año en 59, lo cual implicaba un tipo de cambio para diciembre alrededor de 60 por 1. La realidad es que está en 53 en esta semana. O sea, los cambios en las variables macroeconómicas han sido impresionantes. Esa es la principal razón por la que hay que modificar el presupuesto. Que siempre pasa cada año, pero este año pues los cambios han sido mucho mayores a lo esperado. Ahora, aunque el debate se ha puesto en la partida de 4,000 millones de pesos de educación, que se le quita esa apropiación presupuestaria, ¿qué es lo que yo creo más relevante? Es el tema estructural. ¿Qué tenemos en el presupuesto? Tenemos más ingresos, perfecto, pero tenemos mucho más gastos que ingresos. ¿Cuál es el resultado? Un déficit mayor. ¿Y cuánto está esperando el gobierno que sea el déficit? 3.6% del PIB. Este año, 220,000 millones de pesos. Perfecto. ¿Cuánto ha sido el déficit en los 15 años anteriores, excepto el año de la pandemia? 3.6% del PIB. Entonces ahí hay un mensaje clave. Por más que ha hecho un nuevo gobierno de mejora de calidad del gasto, lucha por la transparencia, etcétera, llegamos al mismo déficit. Sí. Por cualquier razón. O sea, Colón salió para la India, pero descubrió un continente. No importa que hay más gastos, que hay una contingencia internacional, perfecto. Pero que las ayudas sociales han aumentado. Eso te refleja que hay un problema estructural serio. Los combustibles. Entonces, tú recaudas más, pero al final te quedaste con el mismo déficit. Entonces, ¿cuál es el nivel de gasto que está diciendo el gobierno que va a haber en este año? 18.7% del PIB. Perfecto. ¿Cuánto fue el promedio del 2013 al 2019? 17. Es decir, tenemos ahora un equilibrio fiscal a un nivel mucho más alto. O sea, el gasto ahora es casi 2 puntos del PIB mayor. O sea, 2 puntos del PIB son más de 100,000 millones de pesos. Entonces, estamos ahora, hemos recaudado un poco más, pero ahora tenemos también mucho más gasto. ¿Qué significa un déficit de 3.5% del PIB? Bueno, que cada año la deuda está aumentando aproximadamente 3.500 millones de dólares. Si tú le sumas el déficit del Banco Central, que son entre 1.200 y 1.500 millones, vamos a redondear, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando el Estado Dominicano? Con un déficit promedio de 5.000 millones de dólares al año. Si por más que tú has hecho para mejorar el gasto, para mejorar los ingresos, no baja el déficit de ahí. Entonces, yo creo que es el mensaje que hay que ver, qué está detrás de los números, de que el país tiene un problema de déficit y alguien va a tener que ponerle el cascabel al gato. Es un déficit razonable, es un déficit entendible, prudente, pero mientras tanto la deuda del país, la deuda pública va a crecer o está creciendo 5,000 millones de dólares todos los años. Lo otro interesante
o que llama la atención. Bueno, ¿cuánto era el presupuesto del sector eléctrico? 900 millones de dólares en el presupuesto original. ¿Cuánto es ahora? 1.600 millones de dólares. Hay 700 millones de dólares más. Se explica por el aumento de los precios, etcétera, pero a pesar de tú haber aumentado la tarifa eléctrica en 30% acumulado, a pesar de una nueva gestión en la sede, por lo que sea, vamos a tener un déficit de al menos 1.600 millones de dólares. Porque ese no sabemos si va a ser el déficit. Esas son las transferencias del gobierno. Hay que ver al final si el déficit del sector va a ser 1.600 o va a ser un poco más. Sí. Generalmente es un poco más. Entonces, lo que te está reflejando todo esto es el problema estructural del sector eléctrico sigue igual o peor. No hay evidencia de mejora en la gestión de las empresas distribuidoras. Obviamente, un panorama de precios complicado. Pero mientras los subsidios, tanto, 1.600 millones de dólares, el déficit estructural sigue igual y el sector público, incluyendo el Banco Central, endeudándose 5.000 millones de dólares al año. O sea, ya eso te refleja que va a haber que sentarse más temprano que tarde a ver cómo es que vamos a resolver este tema. ¿Cómo yo resuelvo 4.000 millones de pesos que lo tengo en un presupuesto? No lo voy a gastar, porque lo claro es que eso no se va a gastar en nada. Entonces, ¿qué pasa el año que viene con esos 4.000 que se van a quedar ahí sencillamente? No, si no se gasta este año, se pierde la apropiación. Exacto. Se pierde la apropiación. Entonces, lo que el gobierno quería era, yo quiero usar ese espacio presupuestario, vamos a reasignarlo. Si no se usa al final, y eso ha pasado, una de las defensas que hace el gobierno es que muchas veces, que el gasto al final, una cosa es lo que se presupuesta y otra la que se ejecuta. Sí, porque el gasto es una estimación, el ingreso es una estimación. Y el PIB es una estimación. Es entonces, un supuesto, al final, un presupuesto. Desde el 2013 se presupuesta el 4% del PIB, pero el ejecutado generalmente es 3.3, 3.5. Siempre ha sido por debajo. Lo que pasa es que se inutiliza. Sí, se pierde la apropiación. Ese dinero que está consignado en el presupuesto, cuando lo dejamos de utilizar, porque tenemos un déficit, nos cuesta dinero a nosotros. O sea, eso termina, ese dinero teniéndolo paralizado, nos cuesta dinero. Bueno, sí, porque el Ministerio de Hacienda se endeuda para cumplir con todo el gasto y las amortizaciones que tiene. Busca el financiamiento del presupuesto. Ahora, si tú no lo usas, bueno, se te sobró también ese financiamiento, pero te tuviste que endeudar para financiar ese gasto. Eso es lo que hemos dicho, don Julio y yo. Julio, imagínate. Insisto, yo creo que un mes. Vamos a tener que hacer la reforma fiscal. Vamos a tener todos estos subsidios, porque esa respuesta es fácil. En algún momento, lo que no sabemos es cuándo. Políticamente no conviene, pero no, el presidente dijo que en este periodo no. Sí aguantamos. ¿Por qué? Porque todavía el país tiene acceso a financiamiento. Mientras haya inversionistas internacionales que compren nuestros bonos, y los va a ver este año y el próximo. De hecho, ya el gobierno emitió todos los bonos soberanos este año. Ya ese es un presupuesto que está financiado. ¿Qué es lo que pasa? Mientras América Latina le siga yendo mal y nosotros sigamos siendo en términos macroeconómicos el mejor país, porque de hecho lo somos, va a haber deuda disponible. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años? Vamos a seguir endeudándonos, nos van a prestar cada vez un poco más caro, porque el endeudamiento ahora es más caro, porque Estados Unidos ha subido las tasas de interés, sube la tasa de interés en América Latina. El tema es que es lo que está enfrentando el gobierno, una restricción muy fuerte, una inversión muy baja. ¿Por qué? Porque quiere tener el déficit entre 3 y 4%, pero eso implica una inversión cercana al 2% del PIB, muy bajita. Entonces, es un gobierno con restricciones que, como quiera, se está aumentando la deuda y puede aguantar varios años más sin una crisis, mientras haya financiamiento. Y lo va a ver en los próximos años un poco más caro. Bien. Ya Julio quiere cortar. Déjame preguntar esto nada más. La inflación ya va a pasar este mes o el mes que viene. ¿Piensas tú la predicción del 10% para este año? No, la inflación, de hecho, anoche se dio. Mira qué es lo que pasa. Perdón. Oye, 9 y pico ya.
Claro, yo la comunico como yo quiera. Bueno, pues yo estoy preguntando al economista. Con el dato de agosto, la inflación que es la que se siente, yo creo que la forma de verlo es la interanual, como es agosto con agosto. Exacto. Que estaba en 9 y pico. Sí, pero bajó. Este mes el gobernador dio el dato ayer a 8.8. En agosto fue la inflación mensual más baja en 2 años, 0.2 creo que fue. Sí, pero la inflación subyacente no bajó. ¿Cuál es la subyacente? La subyacente es la que el Banco Central realmente sigue aquí y en todo el mundo, que es la inflación quitándole los elementos volátiles, o sea, productos agropecuarios y combustible. ¿En cuánto está esa? Esa está en 7%. Entonces la inflación general bajó, pero la subyacente no bajó. Y esa es la inflación que te refleja cómo el choque externo de precios se fue a todos los precios de la economía. Por ejemplo, ese 7% de inflación subyacente que llegamos hace varios meses, tenemos varios meses con 7%, no se veía desde el 2009. Entonces, mientras la inflación subyacente siga ahí, que se ha quedado ahí por lo menos hasta agosto, el Banco Central va a tener que seguir contrayendo la política monetaria. Pero tenía algo Mira, aquí yo con el tema del presupuesto de educación. Eso parece una Biblia de bolsillo. Sí, a la Constitución de bolsillo. El artículo 34 habla de la modificación del presupuesto. Dice que el Congreso podrá incluir nuevas partidas y modificar las que figuran en el proyecto de ley del presupuesto general del Estado o en los proyectos de ley que eroguen fondos sometidos por el Poder Ejecutivo, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes de cada una cámara legislativa. El párrafo de ese 234 dice, una vez votada la ley de presupuesto general del Estado, no podrán, oigan bien, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra, sino en virtud de una ley que, cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo, deberá tener el voto de las 2/3 partes de los presentes en cada Cámara Legislativa. No se puede transferir dinero de un institución sin menos que eso sea una ley votada. Pero esta es la ley votada. No importa que no sea ley votada, no se puede transferir. No, pero el presupuesto complementario. Dice el artículo 63 de la Constitución que no se puede. El presupuesto complementario es una ley votada, pero bueno. Señores, gracias, Magín, gracias. Aquí, eso es el 234, habla de eso. Cambio fuera.